En 1877, el general Porfirio Díaz protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Su desafío es traer la paz a un país que no la ha tenido nunca desde tiempos coloniales. Para tal propósito, Díaz cuenta con un aliado singular, el mismo ejército que lo ha llevado violentamente al poder. Primeramente, Porfirio Díaz lo que busca es pacificar al país y para ello va a recurrir a lo que es el ejército federal. Este ejército federal que tiene Porfirio Díaz es el mismo ejército de Juárez, el ejército de la Reforma, llamado constitucionalista, llamado ejército liberal, llamado ejército republicano, que para este tiempo va a adquirir el nombre de ejército federal. Al tiempo en que pacifica el país, Díaz toma precauciones contra su propia fuerza armada. Durante el breve periodo de gobierno de Manuel González, y siguiendo los intereses del general Díaz, que ha de regresar al poder 4 años más tarde, este modifica la división juarista de las zonas militares para ubicarlas por todo el territorio nacional. Con ello se premió a un mayor número de generales, se liquidaron cacicazgos locales, se dio una distribución racional de los efectivos y mejoró la vigilancia de ciertas zonas. Con esto que provoca Porfirio Díaz, debilitar a los cuadros de mando del ejército federal y evitar cuartelazos, como fue en la primera mitad del siglo XIX. Va a disminuir el ejército federal considerablemente, pero al mismo tiempo que lo hace más pequeño, lo va a ampliar en la profesionalización. Desactivado el ejército como instrumento de sublevación, el presidente se empeña en profesionalizarlo. A la compra de armamento moderno se añade la creación de escuelas y organismos castrenses como la Escuela Militar de Aspirantes, la Escuela de Esgrima y Gimnasia, la Comisión Geográfico Exploradora, el Escuadrón de Gendarmes del Ejército y el Cuerpo Especial del Estado Mayor. Porfirio Díaz se va a encargar de profesionalizar al Ejército Federal a través de la educación, va a fortalecer muchísimo la educación, va a mandar a muchos jefes y oficiales al extranjero, a colegios en Europa, en los mismos Estados Unidos, sobre todo en Europa, para que aprendan, se profesionalicen y regresen y traigan toda esa experiencia. Entre los aspectos que van a destacar esta profesionalización del ejército porfirista, va a destacar indudablemente el colegio militar en Chapultepec. ¿Por qué? Porque se van a formar a los cuadros de oficiales que requiere el ejército, pero estos oficiales van a estudiar ahí a lo largo de 8 años la carrera de ingeniero y la carrera de oficial de Estado Mayor, lo que va a permitir que se empiece a hablar de la época de oro del colegio militar en la época del porfiriato. Apoyado en su ejército, el gobierno de Díaz reconstruye al país a lo largo de más de 30 años de paz. La educación avanza al tiempo en que la agricultura y los negocios florecen. Los trenes comunican poco a poco el territorio nacional y las ciudades son embellecidas y dotadas de servicios urbanos. No se trata, sin embargo, de una paz sin peligro o sobresaltos. Es aquí donde el ejército federal debe cumplir su función. Este ejército va a librar 3 grandes retos, lo que es la guerra contra la Pachería en el norte, la guerra de castas en Yucatán y la guerra contra los indios yaquis en Sonora. Estos 3 campañas van a ser un gran reto para el ejército federal, de las cuales va a salir bien librado. Porfirio Díaz, para principios del siglo XX, va a tener un país completamente pacificado y sin ningún problema de corte militar. Al celebrarse el centenario de la independencia en 1910, la estabilidad del régimen porfiriano es solo aparente. La paz y el progreso de unos pocos mexicanos se han conseguido a costa del sufrimiento de una gran mayoría que se halla dispuesta a sublevarse. El general Díaz tiene ya 80 años y con él ha envejecido también su ejército. Tenemos generales sumamente grandes de edad y eso va a provocar que cuando estalla el gran reto del ejército federal, que es enfrentar la Revolución Mexicana, sus cuadros de mando sean cuadros de mando viejos, débiles en este sentido. El descontento contra el régimen se reúne en torno a la figura de un empresario y político coahuilense, Francisco I. Madero. En todo el país, pero especialmente en el norte, la revolución maderista se pone en marcha. Esta gente del norte que realiza la revolución maderista y posteriormente va a participar en la revolución constitucionalista, tiene una gran tradición guerrera. No hay que olvidar que específicamente el estado de Chihuahua enfrentó las famosas guerras apaches de mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX. De ahí que los jóvenes que realizan la Revolución Mexicana son herederos de esta tradición.
Vencido en el campo de batalla el ejército federal, disuelto el régimen porfiriano y exiliado el mismo general Díaz en Europa, don Francisco I. Madero accede a la presidencia de la República el 6 de noviembre de 1911. La revolución, sin embargo, apenas ha comenzado.